¿Puede un solo hombre desafiar a un imperio, proclamarse emperador sin corona, y acabar siendo el motivo de una guerra entre cuatro grandes potencias europeas? Esta es la historia de un español que, tras renunciar a su patria, se convirtió en enemigo de Europa. Un hombre que desató una guerra continental, aliándose con quien fuera necesario para sostener su sueño imposible. Una historia tan inverosímil como real. Todo comienza con un nombre que pocos recuerdan, pero que una vez estremeció al continente: Felipe V de España. El primer rey Borbón en el trono español, nieto del poderoso Luis XIV de Francia. Su ascenso fue el resultado de otra guerra devastadora, la de sucesión española, que enfrentó a media Europa para evitar que Francia y España se unieran bajo una misma corona. Pero el protagonista de esta historia no es Felipe, sino alguien aún más extraño en su destino: Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. O, como él prefería ser recordado, Carlos III de España. Sí, aunque nunca reinó en Madrid, Carlos se consideraba el verdadero rey de los españoles. Y no lo decía en secreto. Lo gritaba desde Viena, desde Praga, desde cualquier corte europea que quisiera escucharlo. Para él, el trono español no era una ambición, era su derecho. Cuando terminó la Guerra de Sucesión Española en 1714, los tratados de paz dejaron a Carlos sin la corona española, pero con algo más valioso: un resentimiento ardiente y recursos imperiales para cobrarse la deuda. Y mientras Europa intentaba volver a la calma, él planeaba su revancha. Años después, cuando España ya era gobernada por Felipe V, y Francia parecía cada vez más aliada a su causa, Carlos vio una oportunidad. Y la encontró en un rincón estratégico del Mediterráneo, Italia. Carlos tenía posesiones en el norte, como Milán, y antiguos intereses en Nápoles y Sicilia. Pero su verdadero objetivo era desestabilizar a los Borbones. La chispa fue aparentemente menor: un conflicto comercial en Italia, con tropas españolas tomando Cerdeña y luego Sicilia bajo el liderazgo del infante Carlos de Borbón, hijo de Felipe V. Pero esa chispa encendió un incendio. El emperador no podía permitir esa expansión. Y entonces, hizo lo impensable: formó una alianza secreta con cuatro potencias para frenar a España y su influencia borbónica. Así nació la llamada Guerra de la Cuádruple Alianza. Una coalición compuesta por Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos y el propio Imperio Austriaco. Curiosamente, Francia, rival histórico de Austria y aliada natural de España, decidió traicionar a Felipe V, temerosa del poder que el rey español y su hijo podían alcanzar en el Mediterráneo. Fue una guerra corta pero estratégica. Batallas navales, ocupaciones relámpago y maniobras diplomáticas tejieron un conflicto de intereses disfrazado de defensa europea. En 1718, la flota británica derrotó a los españoles en la batalla de Cabo Passaro, frente a las costas de Sicilia, enviando un mensaje claro: el dominio del sur de Europa no estaba en venta. Uno de los episodios más llamativos fue cuando el infante Carlos, apenas un joven príncipe, tuvo que huir de la isla de Sicilia, dejando atrás su sueño de crear allí un nuevo reino. En tierra firme, las tropas imperiales recuperaron terreno y lograron mantener a raya la expansión borbónica. Pero más allá de las victorias o derrotas, lo fascinante fue el motivo oculto detrás de la guerra. Esta no fue simplemente una lucha territorial, ni siquiera un conflicto de hegemonía. Fue un ajuste de cuentas personal, una vendetta política disfrazada de diplomacia. El emperador Carlos no buscaba solo contener a España, quería deshacer la historia. Recuperar lo que, en su mente, le pertenecía por derecho de sangre. Y aún más extraño, muchos de sus aliados lo sabían, pero decidieron acompañarlo. ¿Por estrategia? ¿Por conveniencia? ¿O simplemente para mantener el frágil equilibrio europeo? La guerra terminó en 1720 con el Tratado de La Haya. España tuvo que renunciar a Sicilia, y a cambio se le permitió a Carlos, el infante, tomar Cerdeña. Los Borbones cedieron por ahora, pero no olvidarían. Y el emperador Carlos VI. Tampoco. Un detalle curioso: años más tarde, el mismo infante Carlos, ya adulto, regresaría a Italia, pero no como príncipe derrotado. Esta vez llegaría como rey de Nápoles y Sicilia y eventualmente se convertiría en Carlos III de España, uno de los monarcas más influyentes de su tiempo. ¿El destino? ¿La venganza servida fría? ¿O simplemente, los giros imprevisibles de la política europea? Lo más fascinante de esta historia es cómo una antigua ambición frustrada desencadenó alianzas que, en otro contexto, hubieran parecido imposibles. Francia y Austria peleando del mismo lado. España siendo traicionada por su propio linaje. Y todo, por una idea obsesiva de legitimidad. Hoy, pocos recuerdan que la Cuádruple Alianza alguna vez existió. Menos aún saben que fue una guerra causada por un emperador que nunca aceptó haber perdido un trono que jamás ocupó. ¿Hasta dónde puede llevarnos la obsesión con un título? ¿Qué otras guerras, alianzas y traiciones han nacido de heridas personales disfrazadas de diplomacia? Si esta historia te pareció tan intrigante como a nosotros, cuéntanos en los comentarios qué otro episodio oculto de la historia te gustaría descubrir. Y si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y acompañarnos mañana en otra clave curiosa del pasado.